¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un estudio acerca de la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas. En estos momentos estaremos estudiando desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Entonces, vamos a iniciar en primer lugar buscando el texto. En esta porción, ya Pablo ha hecho la introducción de la carta e inmediatamente, sin palabras sutiles ni dóciles, aborda inmediatamente el tema. No hay acción de gracias. Y comparamos esta situación con la situación que ocurre en Corinto. Aquí había una defección teológica, es decir, los Gálatas se estaban apartando no de un sistema teológico en sí, sino de Dios mismo. En Primera de Corintios había una defección moral. Se estaban apartando de las costumbres morales. Había un problema de inmoralidad sexual y otros tipos de inmoralidades. Habían divisiones, contiendas, disensiones, en fin. Sin embargo, Pablo en la carta a los Corintios se dirige a ellos con cierta sutileza en ciertos casos, a pesar de que también les habló fuerte. Esto nos lleva a concluir que el problema de tipo teológico, no entendiendo esto como apartándose de un sistema en especial, sino apartándose de Dios mismo, es más grave que el problema moral, porque los corintios trataban de servir a Dios, le estaban sirviendo, pero habían cosas muy profundas que debían mejorar. Sin embargo, acá los Gálatas se estaban apartando de Dios mismo. Vamos al versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, el asombro de Pablo consiste en que él los visitó, les enseñó el evangelio, les discipuló, por así decirlo, y se asumía que ya estaban preparados para quedarse solos y Pablo poder seguir cumpliendo con la misión que Dios le había encomendado. Sin embargo, fue cuestión de que Pablo llegara y también de que Pablo se fuera, perdón, y llegaran también unos falsos maestros y ya ellos se alejaron de la palabra de Dios. Aquí el término de pronto alejarse o apartarse, la idea del versículo, en fin, es ser removidos. Esta palabra es usada en Hechos 7, donde Esteban da su discurso y dice que los Jacob fue llevado, fue removido de Egipto para ser llevado a la tumba donde fue sepultado, la tumba que Abraham compró y donde Abraham había sepultado a Sara, él mismo había sido sepultado allí, allí estaba Lea y ahora también Jacob iba a ser sepultado allí, fue removido. Lo que quiere decir es que los mm, Gálatas habían sido removidos del evangelio puro
del evangelio que les había sido enseñado para luego eh, ser llevados a un evangelio falso. Entonces, mire la gravedad del asunto. Ser removidos del evangelio significa ser removidos del cuerpo de Cristo. Y si son removidos del cuerpo de Cristo, entonces están separados de Dios e instantáneamente separados de Cristo o viceversa. El versículo 7 nos dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, vemos en este caso la aclaración que hace el apóstol Pablo. No existe otro evangelio, sino que con las impurezas, las ideas impuras que se le estaban transmitiendo a los Gálatas, se estaba formando un nuevo evangelio, pero no era un evangelio puro, no era el evangelio original. Es lo mismo que hacen algunos comerciantes de panela en estos tiempos. La panela se saca de la caña de azúcar, por ejemplo, pero algunos mm, le echan parte en los ingredientes de caña de azúcar y parte de la azúcar misma, la azúcar que nosotros conocemos de cocina. Entonces, esa panela que es ligada caña de azúcar con azúcar no es una panela pura, no tiene el mismo contenido de calorías. La panela es una sola, la panela original que conocemos, y es la que tiene el contenido de calorías apropiados para que una persona que la consuma se pueda alimentar. Algo similar había ocurrido con el Evangelio. Era uno solo, pero algunos con ciertas ideas, mandamientos de la ley, querían formar un nuevo Evangelio. Y en este riesgo están las personas en estos tiempos si no tienen una relación íntima con Dios, más que la sabiduría, más que la formación intelectual, que no es mala, aclaro, es más importante tener una relación íntima con Dios, permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para enseñar lo más cercano a la verdad posible. Entonces, dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay alguno que os perturba. Aquí la idea de perturbar lo que quiere decir es estorbar, pero de una manera seductora, de una manera sutil, de tal manera que el estorbo no se note. Y esto lo que hace es que la persona o las personas que están siendo perturbadas sin darse cuenta, eh, están perdiendo la bendición que han recibido de Dios. En este caso, se estaba perdiendo la bendición que se tiene al recibir el Evangelio. Y dice, y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, que es el único Evangelio que usted y yo debemos conocer y al cual debemos obedecer. Luego dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Para mirar la palabra anatema, vamos primeramente a Romanos 9:3, donde el apóstol Pablo también usa esta misma palabra. Dice,
porque deseara yo ser, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces, la idea acá en este texto es que el apóstol Pablo deseara ser anatema. ¿Y por qué desea hacerlo? Porque él anhela en su corazón que aquellos que nacieron, crecieron, compartieron con él, alcanzaran la salvación de Cristo. Los judíos, sus parientes que llevaban su misma sangre, él deseaba que fueran salvos, pero ellos no aceptaban el evangelio de Cristo. Ahora, la palabra anatema, eh, nosotros la conocemos normalmente como maldito, pero ampliando un poco este término, no es la maldición de cualquier ser humano, sino la maldición de Dios mismo. Esto quiere decir que la persona es entregada al juicio de Dios, es decir, es entregada a la condenación divina, a la separación definitiva de Dios sin derecho a más oportunidad. Y en el texto de Gálatas dice, y pone estos dos casos que son hipotéticos, porque son casos que no pueden ocurrir. Dice, si uno de nosotros, es decir, si un apóstol o un siervo escogido por Dios que ha recibido el Espíritu Santo y ha enseñado por revelación divina, porque le ha sido revelado el conocimiento. Y esto es imposible que ocurra, porque una persona que está bien cimentada, bien fundamentada en sus principios, no va a renunciar a ellos y está dispuesto a morir por encima de cualquier circunstancia, defendiendo estos principios. Dice, si un ángel del cielo es hipotético también, no es una realidad, no puede suceder sencillamente, en primer lugar, porque a los mensajeros celestiales, tales como ángeles, no les fue permitido predicar el evangelio. Entonces, no podemos o no vamos a recibir nuevas revelaciones bíblicas o nuevas revelaciones que sean diferentes a lo que está contemplado en la Biblia o que vayan en contra del Evangelio. Entonces, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo dice, predica diferente evangelio, sea entregado a la condenación divina, a la separación definitiva de Dios. Entonces, lo que estamos viendo en la carta a los Gálatas es algo muy serio, es algo que debe ser abordado con mucho tacto, ser entendido de la mejor manera posible, porque la falsa doctrina, de acuerdo a lo que estamos estudiando, tiene consecuencias eternas, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos al versículo 9 de Gálatas. Gálatas 1:9. Nos dice el texto, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, este texto nos está reafirmando, recalcando lo delicado de enseñar un evangelio diferente. Aquí hay dos.
connotaciones, por así decirlo. Algunos piensan que Pablo dijo esto cuando estuvo enseñándoles. Otros dicen que lo que está haciendo es repetirlo dos veces en la misma carta. Cualquiera de las dos que sea la, la situación, la opinión o cualquiera de las dos situaciones que hayan sido, pues no altera el propósito de la carta, porque lo que se está haciendo es reafirmar, recalcar que la, que la acción de predicar un evangelio distinto al que nosotros hemos recibido trae sus consecuencias eternas. Se está bajo la maldición de Dios. Ahora, debemos tener mucho cuidado porque regularmente la falsa doctrina sale de la misma iglesia. Es decir, dentro de la misma iglesia se levantan personas con un pensamiento diferente. Y no se trata aquí de diversidad de pensamientos, sino de que todos seamos guiados por el mismo espíritu, de que todos estemos dirigidos por la misma cabeza que es Cristo Jesús. Vamos a leer Hechos 15:24, a ver qué nos dice la palabra de Dios allí. Nos dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestra alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces, mire que de la misma iglesia, de esa iglesia primitiva, salieron estas personas diciendo que para alcanzar la salvación no era suficiente el evangelio, sino que había también que circuncidarse. Leamos también Hechos 20, vamos a leer 29 y 30. Nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces nos estamos dando cuenta que las personas que predican la falsa doctrina regularmente salen de la misma iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. Ahora, algunos dirán, pero ¿qué tiene de malo circuncidarse? Bueno, aquí lo importante es que cuando se introducen ideas que no son del mismo Jesucristo, se está contaminando la fe. Y si se contamina la fe, estamos separados de Dios. La circuncisión tuvo un tiempo, tuvo una vigencia, cumplió su ciclo y ahora nos dice la palabra, la circuncisión es del corazón. Debemos arrancar, circuncidar nuestro corazón, quitando aquello que nos está separando de Dios. Y lo otro es que si la ley no era suficiente, o ya sabemos que la ley no era suficiente,
Entonces era necesario que Cristo viniera. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 21. Nos dice aquí, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, mire lo que nos está diciendo. No tendría sentido la venida de Cristo si la ley hubiese sido suficiente. Es todo por el momento. Que Dios nos continúe bendiciendo.